la verdad es que era crónica de una noticia anunciada, en el sentido de que efectivamente Cristina Fernández de Kirchner, el día 6 de diciembre del año 2022, Ujú. conocido un fallo judicial que involucraba en una causa que realmente es inventada, estableció un criterio metodológico, entendiendo que había una estrategia por parte de Juntos por el Cambio, a través de la Corte Suprema de Justicia, de invalidar, impedir o cercenar las perspectivas o las posibilidades de los candidatos que forman parte del espacio del Frente de Todos. En ese contexto, ella argumenta sólidamente que si son capaces de inventar causas, naturalmente pueden inventar procesos y naturalmente resoluciones de carácter judicial que invaliden la perspectiva cierta de que sea candidata. En consecuencia, existe una proscripción fáctica que lo han visualizado otros distritos electorales, ejemplo Tucumán o ejemplo la provincia de San Juan. Ujú. Y probablemente pueda, ahí hay un dato no menor que es la que están realizando la provincia de Formosa. Entonces, naturalmente existe una violación sistemática de las autonomías provinciales por un lado, por otro lado persecución judicial contra opositores, en definitiva se quejan del punto por el cambio de Nicaragua o de Venezuela o de otros países del mundo, pero la verdad es que ellos son peores, son más arteros. Y en ese contexto solamente tienen un ropaje que lo trabajan con un esquema mediático de divulgación, pero la verdad es que tiene una estructura feroz Ujú. para condenar injustamente, para invalidar procesos o para cercenar derechos desde el punto de vista electoral. Entonces, obviamente esto significa una democracia restringida y una democracia domesticada, en donde se invalidan los procesos de selección de candidatos conforme a la libre expresión de las partes. ¿Ve que fue una buena decisión? ¿Cómo lo analiza? ¿Y qué va a pasar con el Partido Justicialista de cara a las elecciones? Mire, ayer se celebró un congreso del partido, con lo cual se trataron varios puntos. Dentro de los puntos tiene que ver con la constitución de las alianzas. A mí me parece que es importante remarcar lo siguiente, no solamente la constitución de las alianzas, sino la determinación del nombre del frente, si seguirá llamándose Frente de Todos y tendrá Ujú. la misma composición de los partidos que le integran o eventualmente tendrá algunos cambios complementarios. De cualquier manera, yo lo que creo, y esto es lo que demuestran las elecciones que ya se han realizado en distintas provincias argentinas, es la fortaleza de los oficialismos desde el punto de vista de los triunfos electorales, y por el otro lado, el tema de los ensayos preliminares de candidatos virtuales, que efectivamente en el momento de tener consumación del voto de base territorial, naturalmente no tiene ningún tipo de incidencia. Entonces, Ujú. lo que me parece que es importante remarcar es lo siguiente. Nosotros tenemos tres etapas en este proceso electoral. La primera etapa tiene que ver con el 25 de junio, que es el cierre de las listas de los precandidatos en la participación de las primarias obligatorias y simultáneas para el próximo 13 de agosto. Eso es una primera etapa. Ujú. La segunda etapa es lo que ocurra efectivamente entre el 13 de agosto y el 22 de octubre, que son las elecciones generales. Y por último, el balotaje. Entonces, entiendo que el sistema electoral en la República Argentina es un sistema estable. Si uno toma los casi 40 años de democracia que tenemos, que efectivamente se cumplirán el próximo 10 de diciembre del año 2023, uno observa que desde la fórmula Luder-Vic, Alfonsín Martínez, desde el año 1983 con casi el 92% de los votos, hasta el casi 89% de los votos de Macri, Pichetto, Fernández Ujú. Fernández, salvo la excepción del año 1995 con la crisis mexicana y obviamente la configuración de nuevos candidatos, como por ejemplo lo emergente que fue la fórmula Bordón-Álvarez por el frepaso. Lo que uno observa es que salvo 1995 y salvo la salida de la crisis del 2001, que fue efectivamente las elecciones del 27 de abril del año 2003, Ujú. en donde hubo mayor atomización en la composición de los partidos, lo cierto y objetivo es que hay un voto estable. Y dentro del voto estable, se basa, digamos, en lo que significa el bipartidismo clásico PJ-UCR o variantes del PJ-UCR que se reconfiguran a través de lo que hoy denominaría coaliciones opositoras. Entonces, siempre existe una dicotomía entre oficialismo y oposición. Siempre, efectivamente, el oficialismo brega por la continuidad en los planes de gobierno, la oposición por el cambio, pero también es cierto que objetivamente las tensiones políticas o los clivajes de tensión política se dan
con distintas capacidades de configuración de acuerdo al espacio territorial. Entonces, mi percepción es que vamos a tener una elección más abierta y más atomizada en las primarias, con la participación de voces emergentes. Pero la verdad es que lo que va a ocurrir es que a medida que transcurran las etapas electorales, esto se va a ir generando en mayor polarización relativa. Entonces, lo que es mayor dispersión de primarias va a tener mayor concentración del voto en las elecciones generales y obviamente una lógica binaria en las elecciones de carácter del balotaje en el mes de noviembre del año 2023. Entonces, lo que percibo claramente es que nosotros como frente electoral lo que tenemos que hacer es, si no hay candidatos excluyentes, o sea, no siendo el presidente de la República candidato por su reelección, no siendo la vicepresidenta de la República candidata a la reelección, es absolutamente necesario pensar en una estrategia que promueva la potenciación de las primarias abiertas, obligatorias y simultáneas. Esto significa también entender que la lógica binaria de un eventual balotaje en la Argentina van a ser federalismo, o sea, es federales contra unitarios. La otra cuestión va a ser Estado sí, Estado no. La otra cuestión es distribución del ingreso sí o distribución del ingreso no. Y eso tiene que tener una categoría política que se exprese de una manera adecuada. Me parece que hasta ahora lo que emergen dentro de nuestro espacio y dentro de los espacios opositores son todos porteños o todos bonaerenses. Me parece que llegó el momento de plantar bandera con una candidatura de base federal. ¿Usted está interesado en poder participar de esto? Mire, nosotros estamos trabajando para el 18 de junio, para lograr un fuerte nivel de consenso en el ámbito provincial. Ese consenso lo que pretendemos es que se traduzca en un fuerte respaldo para ser partícipes activos desde el 18 al 24 de junio respecto al entramado político a nivel nacional. ¿Qué significa esto? Siempre venimos exigiendo que tenemos que tener un buen plan de gobierno, que a su vez movilice a los equipos de técnicos y profesionales, que a su vez garanticen el liderazgo. Entonces, para mí es necesario y conveniente, digamos, con la determinación de Cristina, es que existen primarias fuertes que expresen un liderazgo, pero que ese liderazgo emerja también con un plan de gobierno sólido y con equipos capaces de instrumentarlo. La República Argentina tiene una cantidad de problemas de extrema complejidad, en un mundo de alta incertidumbre y muy complejo. Entonces, se necesitan claramente líderes políticos que tengan experiencia en la gestión de gobierno, que tengan la capacidad de articular ciertas políticas públicas en materia de consenso y que naturalmente tengan la dedicación, el esfuerzo, la sistematicidad, la disciplina para lograr objetivos y metas. Porque en estas circunstancias siempre emergen los sabelotodos, los que pareciera ser de que con 3 decisiones puedan cambiar la matriz política, económica y social. Pero no es tan fácil ni sencillo, porque si fuera tan fácil y sencillo, esto se resolvería mucho más rápidamente. Entonces, creo que es necesario entender lo siguiente. Cuando hubo una crisis muy severa, 2001 y 2002, de no mediar el acuerdo dual de Alfonsín respecto a un gobierno de coalición, respecto a una transición política que permitió tener un presidente de transición como Néstor, que a su vez constituyó liderazgo político para la estabilidad institucional, no hubiese sido posible construir una red de alianzas políticas y sociales claras. Entonces, en épocas de crisis, en épocas de alta incertidumbre, se necesita proveer de certidumbre con dirigentes políticos bien formados y a su vez con experiencia en la gestión de gobierno, porque a mí me asusta realmente cuando observo emergentes que nunca han tenido la posibilidad de administrar un kiosco, ni siquiera un municipio, ni mucho menos un gobierno provincial. Entonces hay que lidiar con muchos problemas y no es prescriptivo lo que uno diseña en materia de políticas públicas. O sea, no es que a mí se me ocurre una idea y esa idea se tiene que plasmar. No, no necesariamente las ideas son las que ejerce el mismo gobierno. O sea, uno puede tener ideas, iniciativas, ahora transformar ideas en acción es la gran responsabilidad del liderazgo político y esta no es una cuestión fácil ni sencilla de lograr, ni aquí ni en ningún lugar del mundo.
Recuerdo que usted había dicho una frase que Cristina, si fuera candidata, no habría pasos, no habría primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. ¿Ahora tendría que haber varios candidatos o tendría que ser uno el elegido? A ver, mire, son dos vías posibles siempre de tener una fórmula única o candidato alternativo. Me parece a mí que dada la configuración del escenario político, es necesario potenciar primarias abiertas, obligatorias y simultáneas, pero que consoliden por lo menos una discusión de modelos y de alternativas. Es más, aprovecharía claramente esta etapa dentro del frente de todos con el objeto de que quien emerja como líder en unas primarias, efectivamente luego tome la conducción del partido y tome la conducción del frente, con el objeto de establecer un mecanismo que permita vertebrar y articular una perspectiva hacia adelante.